Canal 22 lamenta el fallecimiento de Juan Guillermo López, editor de Proceso, que fue víctima de la violencia. Les compartimos la última conversación que el escritor Luis Tovar y yo tuvimos con él en Debate 22. El tema fue el libro más reciente que Proceso publicó de Carlos Monsiváis. Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas para conocer, es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Juan Tovar y Juan Guillermo, que es editor, el otro es periodista, es escritor, crítico de cine, para preguntarles qué les parece, por qué decidió Proceso publicar un libro que me sigue sorprendiendo, que se llama Por mi madre Bohemios. Se los muestro un poco. Es un libro que se basa en una columna de crítica, de sátira política de Carlos Monsiváis, que fue escrita al momento, al fragor de las noticias o de las declaraciones, y finalmente ha sobrevivido en forma de libro. Entonces me gustaría saber, Juan Guillermo, tú como editor, ¿por qué decidiste reeditar esta obra que ya había sido un libro anteriormente? Bueno, había un libro que se publicó hace varios años por La Jornada. ¿Hace cuántos, Luis? Unos 8, hace años. Como 8, entre 8 y 10, sí. Más Por o ahí menos. 10 años, 10 años. Era una reunión de las columnas, o una selección de las columnas que Carlos publicó en La Jornada. En nuestro caso, lo que hicimos fue hacer una compilación de las columnas, una compilación muy complicada porque que lo mismo debe haberles pasado a ustedes, Luis, son cientos y cientos de columnas, y entonces tuvimos que hacer una selección muy rigurosa para reunir las 400 y tantas páginas que tiene este libro. Son la compilación de las columnas que Carlos publicó en Proceso durante 8, 9, 10 años. Entonces, el último periodo de su vida. Entonces, esta compilación fue pensada en función de algo que estábamos comentando hace un momento fuera del aire, que es acercar el trabajo de Carlos Monsiváis, el Carlos Monsiváis más crítico, más ácido, acercarlo a los jóvenes lectores. Es muy importante que los jóvenes lectores salgan del lugar común de Carlos Monsiváis, de Días de Guardar, de la antología de la crónica, a ustedes les consta, que salgan de esos lugares comunes y que se vayan a ver al otro Carlos, al Carlos de la vida cotidiana, como decías tú, Carlos, que se acercaba a las declaraciones de los políticos, de las declaraciones de los actores de cine, de televisión, a los actores de las fotonovelas, y los hacía polvo, los hacía pedazos, y a los actores sociales en general, porque la columna no era exclusivamente de política o de tal, sino es un retrato de la sociedad del momento, desde el punto de vista hipercrítico de Carlos Monsiváis. Sí, lo dices bien, y ya te corrijo el nombre, Luis. No pasa nada, ¿no? Que todos son Juan, está bien. No te preocupes, mira, de hecho, sucede muy frecuentemente que a la oficina del periódico me mandan cosas para Juan Tovar. Justo me acaba de mandar un autor de Yucatán, y es alguien que conozco, Carlos Martín Briceño. Me manda un libro dedicado a Juan Tovar, ¿no? Entonces ya le escribí y le dije, perdóname que no se lo puedo dar a mi querido tocayo, porque nos decíamos tocayos, Juan y yo. Le digo, pero ¿Ya pues, murió? lo guardo. Sí, él ya murió hace poco, desgraciadamente, nuestro querido Juan. Bueno, entonces me voy a autonombrar Juan Javier para seguir. De todos modos, Juan te llamas, acuérdate. De todos modos, Juan te llama. Luis, sí. tú como lector, pues, además de todo lo que haces, pues eres básicamente un lector. ¿No crees que es un riesgo rescatar estas opiniones que estaban muy fechadas, muy centradas en un momento? Mira, yo creo que como riesgo, si lo entendemos en el sentido editorial de tomar desafíos, de tomar riesgos, sí lo es, pero me parece una felicidad que lo sea. O sea, me parece una fortuna que Juan y Proceso hayan decidido tomar ese riesgo. Porque sí, te podrías enfrentar al hecho
de que la gente joven no sepa de qué está hablando Carlos Monsiváis, de quién está hablando, a qué se refiere. Sin embargo, y esto lo sabemos, lo hemos platicado, conocemos ya el libro, esta recopilación de Por mi madre bohemios, hay un cuidado muy claro, muy evidente, de hablar de, no sé si llamarles universales, pero sí de temas más generales que abarcan la capacidad y la posibilidad de que los jóvenes entiendan de qué y de quién se está hablando, ¿no? Porque hay temas de una actualidad apabullante, Sí. que uno a veces no sabe si es bueno que sigan siendo actuales o no, personajes como Vicente Fox, como el Bester Gordillo, como Felipe Calderón, etcétera, 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 para mencionar algunos de los conspicuos en el libro, de los que hablaban desde entonces, hacían las declaraciones desde entonces. Carlos las tomaba, les aplicaba su acidísima mirada, ¿no? Y los dejaba, como dicen ahora, dejaba la víbora chillando, ¿no? Pero esto lo están entendiendo los chavos, creo yo, porque son temas y personajes, insisto, que siguen siendo vigentes. Y entonces ahí ese riesgo que tú mencionas, Javier, se cumple de la mejor manera. O sea, se vence ese riesgo, ¿no? Bueno, y el riesgo es también corroborar que cambian los sexenios y seguimos en las mismas, ¿no? Con manos que están señalando y que quieren censurar, con golpes que están moviendo, digamos, pues, zonas del país para llamar la atención y acallar otras partes que no quieren que sean visibles. Y eso es lo terrible. Juan Guillermo, ¿cuándo publicaste este libro? ¿Cuánto tiempo tiene, digamos, en la posibilidad de las manos de los lectores? Apenas un mes y medio, porque les quiero comentarles, platicarles que cuando yo llegué a Proceso, hace apenas poco más de un año, año y medio, eh, Rafael Rodríguez Castañeda, que era el director del grupo en ese momento, me entregó una serie de proyectos. Yo traía en el morral otros proyectos y fueron cayendo más que de los que han salido 14 novedades durante el tiempo que llevo, y ya hay otras 4 listas para salir. Eh, Rafael me dijo que ya estaba este proyecto. Yo lo que hice fue invitar a dos jóvenes estudiantes de la carrera de creación literaria del claustro de Sor Juana a hacer la selección con una visión fresca y diciéndoles precisamente que lo que quería era que lo que se leyera se entendiera sin necesidad de notas al pie, notas aclaratorias, notas biográficas, y que con simplemente leer a Abascal o a Onésimo Cepeda dijeras qué barbaridad que esto siga vigente, como dices tú, Javier. ¿Y cuántos libros has vendido más o menos? Pues hasta Quiero saber ahorita, qué repercusión ha tenido. muchísima, dadas las condiciones, hicimos hasta donde recuerdo 4,000 ejemplares y hemos vendido más de 500. En estas condiciones tan complicadas se han vendido más de 500 ejemplares. Está muy bien, ¿no? Eso habla muy bien de la apuesta editorial. Sí, funcionó. El riesgo que mencionábamos hace un momento, el riesgo fue pensado. Rafael Rodríguez Castañeda sabía lo que nos estábamos jugando y me dio luz verde para hacer la selección, porque además cuando llegué el libro tendría, si lo hubiera sacado como me lo entregaron, hubiera tenido 1,200 páginas, imposible. Entonces la selección que hicimos con estos criterios nos dio este volumen de más de 400, un volumen bastante razonable. ¿Cuál es tu primera lectura, Luis, de Por mi madre bohemios en esta edición de lo que publicó en Proceso? Que son 6 años, creo, ¿no? Sí. Mira, la primera sensación que tengo cuando vuelvo a leer estas columnas es de sentir como si el tiempo diera vuelta sobre sí mismo. Un poco lo que mencionabas tú, que ciertas cosas parece que no han dejado de suceder, ¿no? Como si fuera un carrusel de la feria, de los caballitos, y de repente pasa el caballito azul o el caballito rojo y dices, ese caballo ya lo vi. Ya lo vi. ¿Sí? Oye, pero ya estamos en la 4ª transformación, ¿no? Sí. Entonces no han cambiado, cambiaron las camisetas, los nombres, pero ¿permanece esa inercia? Muchas inercias. Yo creo que sí, y permanecen muchos actores, como bien decía Juan, no solo de la política, sino de muchos ámbitos que son esos inabarcables que trataba y que lograba abarcar por mi madre bohemios, que siguen siendo los actores
de los que se habla, los que dicen o los que actúan o están interactuando entre ellos y que nos tienen en la realidad que tenemos. Hay una 4T, pues sí, algunos incluso la niegan, pero yo creo que sí se han transformado cosas y eso ha transformado también cierta perspectiva que creo que tiene que ver con lo que mencionaba Juan, con la de chicos que no necesariamente tienen una lectura de los hechos como la nuestra, ¿no? Para ellos, estos protagonistas son nuevos. Para nosotros no, pero para ellos sí. Sí. Bueno, pero hay protagonistas que siguen y que les gusta el micrófono, como Felipe Calderón, ¿no? Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es uno de los declarantes principales o destacados de esta edición. Este libro, sí. Sí. Sí, o sea, en una mano el highball y en otra el micrófono. No nos quitan nunca. Ambas cosas. Lo que podríamos hacer nosotros es quizá tener en una mano este libro y en la otra tener Felipe el Oscuro de Olga Warner, ¿no? Ay, qué horror. Eso es lo que había que hacer. Más o menos tener una lectura completa de lo que fue ese sexenio. Definitivamente, ¿no? Y ahí viene el licenciado, y vienen más libros, digo, hay un montón, ¿no? Pero sí. No, yo quería preguntarle a Juan Guillermo, ¿cómo fue la selección final? Ellos, los chicos, te hicieron una selección, pero tú como editor dijiste, hasta aquí, o son demasiados textos, nos quedamos con solo esta parte. Sí, todavía íbamos sobrados después de la selección de los muchachos, íbamos sobrados y con muchísima pena, con muchísimo dolor, tuve que prescindir de varias columnas que a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado reproducir, pero no es posible. No es posible y entonces hubo que ser muy rigurosos para dar un volumen manejable. Eso fue el dolor de dejar fuera, ¿no? Exactamente, eso es horrible porque, digo, durante tantos años, yo empecé a leer por mi madre Bohemios a los 17 años, yo creo, y durante tantos años lo leí que me hubiera gustado formar una colección de 10 volúmenes, pero es imposible y sería muy útil además. ¿Pero tiene ejes temáticos? No necesariamente, lo que hicimos fue, si te fijas, poner los años, que es lo que estamos haciendo también. Ahora estamos preparando una selección de los artículos de don Julio Scherer, ahí sí en 4 volúmenes, y el criterio de selección son los años, desde que muy joven empezó a reportear en Últimas Noticias hasta los últimos escritos en proceso. Es que imagínate qué complicado, Javier, perdón, hacerle ejes temáticos a Carlos Monsiváis, se hablaba de todo a la vez, ¿no? Y de manera pertinente. Oye, además él cruzaba las cosas, ¿no? En la misma columna. Hablando de política, metía referencias de cine. La intertextualidad que tenía era impresionante. Así es. Porque, digo, ahorita nosotros estamos hablando muy de sabidas, pues, de gente que leyó como Juan, como tú, Javier, como yo, desde toda la vida, por mi madre Bohemios, pero a lo mejor ahorita conviene decir a la gente en qué consiste por mi madre Bohemios, ¿no? Eso. Pues yo les propongo, después de este corte, que nos expliquen, que nos digan ustedes dos, en qué consistía y en qué consiste por mi madre Bohemios. Juntos, diabetes y COVID-19 son peligrosos. Evita complicaciones, toma tus medicamentos puntualmente, come saludablemente y revisa tu glucosa. Si tienes dificultad para respirar y dolor o presión persistente en el pecho, busca atención médica. La familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Recuerdo que está con nosotros Luis Tovar y Juan Guillermo, editor de Proceso, y me gustaría, como les dije antes de irnos a corte,
que me gustaría que nos dijeran en qué consistía o qué era la famosa columna de Por mi madre Bohemios. Fíjate, el antecesor en México en la cultura se dio, el origen, digamos, fue en 1968, cuando se publicó una columna que se llamaba Frases célebres de represores. Ahí se compilaron declaraciones de políticos del momento que apoyaban a Díaz Ordaz, al ejército, a la policía, a todos estos personajes siniestros que hicieron tanto daño. Y Carlos reunió esas frases célebres y las comentó. Ahí creo yo estaría el origen de la columna. ¿Y en qué consistía Por mi madre Bohemios? Básicamente era una primera parte que era para documentar nuestro optimismo, que ya en proceso lo fue cambiando y cada vez era más hilarante. Para documentar nuestro optimismo, luego estaba la parte final, que era el recuadro, en donde aparecía el consultorio de la doctora Ilustración, que por cierto tuve la suerte de publicar 2 volúmenes que compilaban ese consultorio. Uno se llama precisamente El consultorio de la doctora Ilustración y el otro se llama El regreso de la doctora Ilustración. Entonces, básicamente eran compilar frases, declaraciones que hacían políticos o actores o sacerdotes, los obispos y esa gente, o personajes como de la vida pública, como el señor de las tangas, que no recuerdo su nombre. Serrano Limón. Serrano Limón, que era bien bueno. Entonces, compilaban las declaraciones de esto y creó un personaje ubicuo que era la R, la redacción, pero la ponía la R. Y entonces los comentarios de la R eran los que resultaban verdaderamente ácidos, los hacían pedazos. Y lo peor era cuando no comentaba nada, cuando nada más ponía no comments. Y entonces pareciera que era peor que no te comentara, porque te quedabas desnudo solo con tus ridiculeces, ¿no? Entonces eso era la columna, y lo aderezaba con fotogramas de fotonovelas, que también llevaban comentarios irónicos, sarcásticos, y terminaba con el consultorio de la doctora Ilustración. Este era el esquema, digamos, de la columna, y pues lo interesante para nosotros fue compilar que hubiera cierta hilación en las columnas que seleccionamos. Luis, entonces, finalmente este es el conocido género Carlos Monsiváis del que hablábamos. Exactamente. Paz, ¿no? Así es, el famoso e inigualable género ejercido solo por una persona llamado Carlos Monsiváis, ejercido por el homónimo, ¿sí? Porque lo de Carlos, bueno, es que la naturaleza de Por mi madre Bohemios era y es, pues, increíble. Es decir, es la cita textual de las declaraciones de X o Y sobre 10,000 temas, ¿no? Cualquiera que fuera susceptible de ser ironizado, de ser, pues, escarnecido incluso, pero en la aplicación perfecta del refrán aquel de que el pez por la boca muere, ¿no? Exactamente. La R, o con los del SIC, que también es otro. Maravillosos los SIC. El SIC, el tal cual, ¿no? Pero tomadas las declaraciones incluso de boletines oficiales, de versiones estenográficas, de conferencias, declaraciones formales, oficiales, etcétera, y con el dato preciso de cuándo lo dijo, dónde lo dijo, quién lo dijo, ¿no? Entonces, en ese sentido también funciona como una especie de hemeroteca comentada, ¿no? En la que ahí, volviendo un poquito rápidamente al punto de si era un reto hablarle a los chavos de cosas que no pasaron en su momento o en este momento, si estamos hablando de que fueron las columnas de Carlos publicadas en Proceso, estamos hablando de los 2000 para acá, ¿no? Eso significa que gente que hoy tiene 18, 20 años, 22, pocos años, más o menos así, está
recibiendo información, está documentando su optimismo, no, valga la alusión, con historias del tiempo en el que ellos ya están en este mundo, aunque no les haya tocado ser testigos ni mucho menos protagonistas, pero sí son cosas que ya pueden sentir que directamente los afectan, ¿no? Bueno, y también una lectura que pues yo hice, entre otras, son muchas las que permite el libro, es que la idea de catolicismo o de sociedad conservadora, si la comparamos con los chavos de hoy, aunque sean católicos y se digan conservadores, son muy diferentes a los del año de 2000, donde aparecía Vicente Fox con su crucifijo, ¿no? Exactamente. Cambian mucho. Los jóvenes de ahora, digamos, practicantes de alguna religión, pues aceptan sin ninguna duda, por ejemplo, el aborto, están de acuerdo con los matrimonios gays, no tienen ningún inconveniente con todo eso, pero si uno revisa los textos de Monsiváis, uno se da cuenta que realmente también ese pensamiento que parecía inamovible, pues cambió. De hecho, en el libro, Por mi madre Bohemios, que estamos publicando, aparecen muchas declaraciones de Abascal, que era secretario de Gobernación y que era un señor de las cavernas, era un cavernícola. Entonces, el que prohibió, que quería prohibir los libros de Carlos Fuentes y de García Márquez. Exactamente. Se quejó de que a su hija le habían puesto como lectura en la prepa. Aura. Pero por eso es importante que los chavos conozcan a Carlos Monsiváis en sus múltiples facetas. Por ejemplo, el libro de El Estado laico y sus malquerientes, que es un libro estupendo, un libro maravilloso, no hace sino reforzar eso que estás diciendo, Javier, el carácter retrógrada de hace apenas unos cuantos años. Y el carácter que, como decíamos al principio, el carácter de esta nueva sociedad en la que las cosas han cambiado de tal manera que la literatura, la cultura, la religión, la política se ven de un modo diferente y se aplican y se ejercen de un modo diferente. Entonces este libro, este acercamiento, sí nos permite tomarle el pulso al México reciente, digamos. Así es. México totalmente contemporáneo, ¿no? Entendiendo contemporáneo con la idea de coetaneidad, es decir, con un contexto histórico que todavía está actuante, como bien lo sabemos, ¿no? Digo, Calderón no puede ser más protagonista de la vida pública en estos días, y es uno de los grandes declarantes de Por mi madre Bohemios, junto con toda la caterva que lo ha acompañado desde entonces, ¿no? Sí. Y a mí... Nos sirve para comparar también lo que estamos viendo ahora, ¿no? Exactamente, sí, claro, es reflejarse en un espejo del pasado muy reciente, mucho, muy reciente, ¿no? Así es. Y el reflejo es fidelísimo, me parece a mí. ¿Es posible que ustedes ubiquen a un personaje similar a Carlos Monsiváis con esas lecturas como desde distintos ángulos? No, lamentablemente yo creo que no tenemos otro Carlos Monsiváis, ni tendremos otro Carlos Monsiváis. Claro, cada uno de nosotros es irrepetible, pero Carlos era como Wikipedia, porque podías preguntarle cualquier cosa y todo lo comentaba, todo lo sabía. Carlos empezaba muy temprano, ustedes lo saben, fueron amigos como yo de Carlos durante muchos años. Carlos empezaba prácticamente de madrugada a leer los periódicos, a ver las noticias, a enterarse de todo, de tal modo que cuando alguien le consultaba algo a las 9 de la mañana en algún noticiario, él ya tenía lista la declaración, ya tenía el punto de vista formado. Carlos abarcaba muchísimo de todo. Precisamente ahorita estamos preparando 2 volúmenes de Carlos Monsiváis, porque el proceso, por fortuna, los primos herederos de los derechos de Carlos, Araceli, Betty y Rubén, nos autorizaron a crear la biblioteca Carlos Monsiváis en proceso. Y entonces de ahí publicamos precisamente Yo te bendigo vida, ahora publicamos Por mi madre Bohemios, y vamos a publicar 2 volúmenes se llama De la literatura a la cultura y viceversa, 2 volúmenes, y otro que estamos preparando que se llama Ojos que nunca me veis, que es sobre cine. Es la misma antología que hizo David Maciel hace años para la Cineteca,
pero lo estamos recortando, lo estamos rediseñando, hay una nueva introducción. Entonces, estamos viendo todas las posibilidades, los múltiples temas que abarcaba Carlos, siempre con un tino perfecto, con una puntería estupenda, siempre con una visión crítica, estuviera o no de acuerdo. Yo estoy seguro, y lo he dicho ya en varias ocasiones, me encantaría que Carlos estuviera siendo testigo de esta cuarta T. ¿Cómo estaría criticando? Sin duda, estaría criticando muchas de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador y de su equipo, que es algo que pues es prácticamente una obligación de los intelectuales ser críticos de la realidad, y por eso de ahí que se acuse a Proceso de tantas cosas, porque estamos siendo críticos, se está ejerciendo el derecho de la crítica, que es, insisto, un derecho de todo, una obligación ética de cualquier intelectual. Y Carlos a las mil maravillas. Algo interesante, y es que Carlos no vio, digamos, una de sus luchas que triunfara, que fue el que llegara López Obrador al poder, ¿no? Así es. Sin embargo, también tendríamos que decir que muchos de los cercanos a él, o que se dicen que fueron cercanos a él, pues forman parte de los nuevos cuadros de gobierno, ¿no, Luis? Sí, así es. Y no es fácil, pues, esa situación no es nada sencilla. Y yo creo que el mejor para analizarla y para desmenuzarla habría sido nuestro querido Carlos, que ya no está. Y en respuesta a tu pregunta, Javier, pues no, yo creo que ahí se rompió el molde. Exactamente. Como se decía en otros tiempos, ¿no? Sí. Porque un todólogo verdaderamente enterado, o sea, no como esos todólogos que tenemos que lo son nada más porque les preguntan, pero no porque tengan la capacidad. Pero uno como él, que sí, de lo que le preguntara sabía, yo no sé dónde esté. O sea, ya sabríamos. Si hubiera un sucesor en ese sentido de Carlos Monsiváis, ya lo conoceríamos todos, ¿no? Hay varios enanitos, como Blancanieves y los 7 enanos, aspirantes a ser, pero no que dicen que son. Sí. Que se dicen, ellos brincos dieran, ¿no? Pero realmente no. Y a mí algo que me gusta mucho de esta compilación de Por mi Madre Bohemios que hicieron Juan, el Proceso, que la celebro muchísimo, es que es una de sus grandes virtudes, es una vía de acceso a toda la otra obra de Carlos, que, como tú bien decías, no está en el conocimiento general. O sea, se conocen 3, 4 volúmenes de Carlos, 4 títulos, pero digo, ahí está el nuevo catecismo para indios remisos, Amor perdido, Entrada libre, Los rituales del caos. O sea, hay una cantidad grande de libros a los que la gente joven no ha llegado porque no les tocó que fuera novedad editorial o no les tocó que se hablara de ellos, como ahora estamos hablando de Por mi Madre. Ojalá que por ahí lleguen a todo lo demás de Carlos. Pues muy interesante, Luis, lo que nos dices de que este libro, Por mi Madre Bohemios, la edición que publica Proceso, podría ser el portal de entrada para acercarnos a otro Carlos Monsiváis más allá del lugar común de alguno de sus libros. Pero ni modo, el tiempo es irreversible y de hierro, como dijera el poeta. Tenemos que irnos. Y les quiero agradecer a ustedes y también a quienes nos han seguido a través de esta transmisión en Canal 22. Y los esperamos también aquí la próxima semana.